Hola a todos, les presento mi proyecto de innovación docente titulado La pecera como técnica de debate, materialización del ODS número 4. ¿Cuál ha sido el principal propósito de nuestro proyecto de innovación? Ha sido dotar los contenidos de la asignatura Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de lo que se ha venido a denominar como Educación para el Desarrollo Sostenible promovida por la UNESCO. En la educación para el desarrollo sostenible es crucial el aprendizaje transformador y un enfoque centrado en el alumnado. Se pretende empoderar a los alumnos y las alumnas para que desde la perspectiva del derecho y la capacidad de comunicar cuestionen y cambien la forma de cómo ven y piensan el mundo, con el objeto de comprenderlo mejor. El docente se convierte en un facilitador de los procesos de aprendizaje en lugar de ser un experto que solamente transfiere conocimientos teóricos. Para ello, los alumnos y las alumnas deben conocer los acontecimientos que se suceden en el mundo de las relaciones internacionales. Atendiendo al aprendizaje transformador que incentive el pensamiento crítico, el objetivo principal ha sido que el alumnado tenga claro, independientemente de los contenidos, qué significa y cómo se materializa estar en la universidad. Esta es la primera enseñanza que deben recibir si se pretende lograr la consecución del ODS número 4, Educación de calidad. El sistema universitario español debe huir de aquel sistema que hace que al empezar el curso los estudiantes se focalicen simplemente en las notas que tienen que sacar para aprobar cada asignatura. El concepto universidad, que en su acepción etimológica se remonta a la cultura clásica romana, aparece en la lengua latina como universitas, el cual significa el conjunto de todas las cosas. En nuestro proyecto ha sido fundamental inculcar esta proyección, un aprendizaje del derecho internacional público desde un prisma universal que les haga comprender la visión globalizadora de la realidad y del saber. El objetivo principal nos ha llevado a perseguir la interpelación socrática, tanto de la profesora como del propio alumnado, a crear inquietudes, materializando el viejo lema Atrévete a saber, a potenciar la oratoria y el arte de la persuasión, tan necesario en los conflictos jurídicos, en definitiva, a empatizar con la asignatura y la universidad. De este modo, y en la suerte de empatizar con el alumnado, desde el primer día de clase se ha perseguido cautivarlo y crear en él la necesaria curiosidad que le lleve al interés por la asignatura, visualizando su realidad actual. Empezamos con las lecciones de los clásicos, porque los orígenes del derecho internacional público se sitúan precisamente ahí. La idea de comunidad internacional que regula el derecho internacional público viene representada por el historiador griego Polibio, que describe la decadencia de la democracia en Atenas utilizando como metáfora un barco en el que cada uno se ocupa de lo suyo y los marinos son incapaces de ponerse de acuerdo en un mínimo común. Unos pretenden continuar la travesía, mientras que otros presionan al capitán para echar el ancla. Estos sueltan velas y aquellos se lo impiden. No solo se produce un espectáculo vergonzoso, sino que esta situación se convierte en un peligro para el resto de los pasajeros. A menudo, tras escapar de las tormentas más fieras, naufragan en puerto. La conclusión actual no es otra que la necesaria convivencia en comunidad. Esta conclusión nos lleva a la definición teórica más simple de comunidad internacional, el conjunto de estados que viven unidos y que se rigen bajo ciertas reglas para gestionar los intereses generales y los bienes comunes, más allá de los intereses nacionales. ¿Qué mejor que la metáfora de Polibio para conectar con los alumnos y las alumnas, metáfora antigua pero muy viva en nuestra realidad actual y que ayuda al alumnado a reflexionar sobre el concepto y extraer ejemplos de la realidad actual? Los clásicos no son anacrónicos, de hecho son muy actuales. Hay una vieja cita que dice que Homero es joven cada mañana y que no hay nada tan viejo como el periódico del día. En este sentido, como hemos construido nuestros estados y por ende el derecho internacional sobre los clásicos, conviene plasmar al alumnado en que no se vieron tan afortunados y qué lectura podemos extraer en la realidad. De este modo, se está incidiendo en la necesidad del pensamiento crítico, de la reflexión. De hecho, en esta antigua metáfora se puede ver la génesis de los propios ODS actuales. ¿Cuáles son sus sentidos? Son los cometidos que la comunidad internacional en su conjunto persiguen.
No se trata, por supuesto, de teorizar sobre la génesis histórica, sino de hacer una breve reflexión y crear un impacto, una pequeña anécdota que provoque una especie de admiración y sentido en la realidad actual, para que el alumnado lo interiorice bien y jamás se les olvide. Además, esto provoca que los alumnos y las alumnas se cuestionen y les resulte más fácil el análisis jurídico internacional. Con las primeras clases intentamos concienciar al alumnado de que el derecho internacional es un derecho que nos ayuda a entender al otro, y en este sentido el plasmarle la herencia clásica es fundamental. Desde luego, con este método apreciamos la curiosidad del alumnado, la empatía y la interiorización de la comparativa entre la comunidad internacional actual y la concepción que tenían los griegos de comunidad. ¿Cuál ha sido la metodología que hemos utilizado para lograr este aprendizaje transformador y enfocado en el alumnado? Pues bien, nuestra metodología ha empezado por inculcar investigación. El proyecto comenzó en la docente, encargando desde la primera clase de la visualización de los contenidos de la asignatura a través de las noticias que los diferentes medios de comunicación nos hacen llegar cada día sobre las relaciones entre los estados y las organizaciones internacionales. Fundamental. Hace apenas un año podíamos ver publicado en el New York Times precisamente un titular que resume nuestro planteamiento: enseñar con el New York Times, una verdadera cumbre virtual. Estarán de acuerdo conmigo que este modo de proceder en la docencia requiere una buena dosis de investigación y de conocimiento de la realidad social a través de los diferentes medios de comunicación. Además, normalmente las investigaciones en el perfil netamente investigador recogen cuestiones jurídicas de actualidad que sirven para ejemplificar las lesiones a impartir, que cautivan y mantienen la atención, e incluso el alumnado que a priori presenta menos motivación. No es lo mismo explicar el proceso de formación de la costumbre internacional a través de los novedosos drones submarinos y el reciente incidente entre Estados Unidos y China debido a la incautación de un dron submarino por China en el mar de China Meridional, que por medio de una lesión magistral a través de un manual que lamentablemente no nos puede proporcionar la máxima actualidad. Este ejemplo ha sido fruto de la investigación proporcionada antes que salieran los primeros análisis jurídicos por diarios de reconocido renombre internacional. Si hablamos de colonialismo, no es igual limitarse a una explicación teórica de la misión que tuvo el Consejo de Administración Fiduciaria de la ONU que empezar a pintar el lienzo en blanco del alumnado con un titular periodístico, como puede ser el siguiente: el pasado colonial marca la presentación de la princesa Amalia de Países Bajos en su visita oficial al Caribe. Igualmente, si tenemos que hablar de patrimonio común de la humanidad y de normas de ius cogens, el impacto es mayor si iniciamos la clase con este otro interrogante de actualidad: ¿por qué están los mármoles del Partenón en el Museo Británico? El estudiantado empieza a despertar su interés, ya no solo desde el punto de vista jurídico, que es el que interesa, sino por mera inquietud cultural. Ese despertar es el que se persigue. Por tanto, el proyecto comenzó infundiendo ese interés por la actualidad, teniendo como guión, por supuesto, el proyecto docente. Una vez que los alumnos comprendieron el significado de cada una de las lesiones del derecho internacional público, porque lo ven todos los días en los diarios, entonces se produjo ese atrévete a saber y esa empatía con el profesor. Y ellos ya partían de la base que tenían que investigar, porque las clases no eran más que investigación, clases investigadas de la realidad diaria. En segundo lugar, esas noticias que encerraban conceptos teóricos y que nos han ayudado a despertar el espíritu crítico del alumnado, nos ha ayudado a la preparación de la técnica metodológica que lleva por título nuestro proyecto de innovación docente, denominada Pecera. En concreto, hemos simulado varios debates en pecera y el decisivo ha sido sobre el galeón San José, un buque de Estado hundido en el siglo XVIII, cargado de oro y plata,
de las Indias y de propiedad española. En el día del debate, los alumnos situados en la pecera debatieron sobre el citado caso de rigurosa actualidad, llevando a cabo un diálogo constructivo moderado por la profesora. Pero antes de conocer los resultados que dieron lugar a estos debates, hubo algunos previos en los que la docente tuvo mayor implicación. De este modo, ese pensamiento crítico y reflexivo pues, se ha propiciado, ¿no?, a través del debate en pecera y de los diarios de reflexión. Para comprobar, por tanto, el grado de asimilación de cada una de las lecciones didácticas y ya pues, partiendo de la idea de que los alumnos se enfrentarían a un debate en pecera completamente solos, empezamos a hacer pequeñas simulaciones. El alumnado estuvo separado por grupos, en dos, formando un círculo, los alumnos en el círculo interior o pecera, donde tiene lugar el debate, y los alumnos que se encuentran rodeando el primer grupo en el círculo exterior, que escucha la discusión y toma nota. El primer debate en pecera, con esta división en dos grupos, un pequeño porcentaje de alumnos en el centro simulando una pecera, versó sobre el caso del Sáhara y su consideración como pueblo en el derecho internacional. Es decir, que pues, la disminución de la ratio de alumnos que concentraba en ese momento el interés de la profesora, en el sentido de que se estaban enfrentando únicamente un pequeño grupo, propició la adquisición de conocimientos. De este modo, el alumnado, utilizando los conocimientos adquiridos en la respectiva lección, tenían que tratar de debatir al respecto este caso. Se les avisó con antelación para que tuvieran bien interiorizadas las noticias vistas en clase, periódicos, blogs jurídicos, redes sociales, que materializaban el marco teórico y acompañaban a este, de manera que se sientan preparados para debatir sobre el supuesto. Después de que todos los estudiantes rotaron por el círculo interior, se procedió a la división del alumnado en grupos pequeños donde por turnos, moderados por la profesora, expresaron sus observaciones del círculo exterior para destacar las fortalezas de la discusión y hacer sugerencias sobre el grado de asimilación y utilidad de la actividad. Por supuesto, al ser uno de los primeros debates en pecera que tuvieron lugar, la profesora estuvo en todo momento sirviendo de moderadora, guiando el debate entre los alumnos, y así sucedieron varios debates hasta que por fin llegamos a el debate final, que fue sobre el galeón San José. ¿Y cuáles son los resultados que hemos apreciado? En primer lugar, el alumnado, porque cuando terminaron, de hecho, a los alumnos que estaban dentro de la pecera se les pasó un cuestionario para ver cómo se habían sentido dentro de la pecera, con qué hilo argumental se sentían de acuerdo, con cuál argumento no se sentían de acuerdo, si lo habían considerado productivo o no productivo. Con todos esos, es decir, toda esa encuesta que se les realizó a ellos, pues se demostró liderazgo, establecimiento de expectativas y tensión creativas basados en sus aportaciones. Ellos se sintieron que llevaban las riendas del debate porque tenían a su merced bastante material para prepararlo, y eso les sirvió para interiorizarlo. En el caso del galeón San José, y aprovechando recientemente la visita del presidente de Colombia a España, el alumnado se sintió profundamente interesado en este hecho, indagando precisamente en las últimas noticias en relación a la propiedad del galeón, a la posibilidad de que fuera patrimonio común de la humanidad, etc. A través de estos debates analizaron entrevistas de radio, en diversos blogs jurídicos, en los diarios, y también comprendieron
el verdadero significado de los actos jurídicos unilaterales, ¿no? en el derecho internacional. Con todo el material que ellos ostentaban, revelaban en esas encuestas que se sentían pues profundamente líderes en una temática de la que no eran expertos, de que simplemente la docente se había limitado a ponerles pues un guión, un repertorio de noticias, y con todo ese material ellos elaboraron un argumento y un debate, de manera que ese conocimiento, de manera indirecta, viéndolo plasmado primero en la imagen, fueron adquiriéndolo poco a poco, de tal forma que eso también a ellos le reconfortaba, porque están en primero, desde bien pequeños, desde primero, pues van captando, ¿no? Ese modo de buscar, de localizar la información, asimismo de traducir esa información al lenguaje jurídico, y resultó muy emocionante. Por otro lado, esto ha desvelado un aprendizaje integral, una interrelación de conocimientos, ¿de acuerdo? Precisamente hemos hecho a lo largo del curso diversos debates modelos para ir preparando al alumnado, y ya con el último debate, el Galileo de San José, los alumnos, ya pues con casi todo el temario visto, pues desvelaron precisamente ese aprendizaje integral, esa interrelación de conocimientos, ese modo de elaborar la costumbre internacional, cómo se ha ido plasmando en una convención sobre el patrimonio cultural subacuático, cómo existen estados que son parte, otros que no son estados parte, pero que lo reconocen como costumbre, etc. Por otra parte, también acentuaron las bondades del trabajo colaborativo. Literalmente nadie se quedaba callado, nadie, puesto que había 5 alumnos que representaban a cada grupo, y si el alumno pues en algún momento, siempre con mi moderación, pues se sentía un poco perdido y necesitaba la intervención del compañero, los demás que estaban fuera de la pecera pues ayudaban, arrojaban opiniones, de tal manera que ellos, en el fondo es un trabajo individual, pero a la vez es confeccionado en grupos, es un trabajo colaborativo, hay un representante fuera, pero los demás están ahí fuera, en la pecera, y te están ayudando, ¿no? La labor de indagación ha sido bastante admirable, es decir, es un método, el método de investigación, método de por qué las normas dicen esto, cuáles son sus condicionantes históricos, económicos, etcétera. Eso se ha visto muy reflejado en ellos. De tal manera que en posteriores proyectos queremos afianzar y por supuesto integrar también pues las nuevas herramientas, ¿no?, que la tecnología nos pone en nuestras manos, y que hemos tratado también de transmitirse, ¿no? La importancia que tienen las redes sociales también a la hora de transmitir esa información para el derecho internacional. Espero que les guste. Saludos.